Porque hay personas que cambian de pareja, pero sienten que repiten el mismo patrón. Es posible que al yo romper un patrón, también se rompa la relación cuando heredo lealtades. ¿Cómo se ve eso también en mis relaciones para las mujeres que quieren ser mamá? ¿Qué tan importante es empezar a hacer esto de limpiar mi linaje y de abrir otro camino antes de ser mamá? Súper importante. ¿Cómo hago un cierre de una relación anterior para poder dejar eso hasta ahí y que no entre en la siguiente y en la siguiente? El cierre del ciclo. Ujú. Y cuando yo le quito el permiso a la otra persona de volcarme sus tristezas encima de mí, me estoy protegiendo energéticamente. Y tú mencionas algo súper importante y es a partir de la energía sexual. Lo que sí es muy importante y hace el 95% del proceso. Hay relaciones que terminan, pero los mismos patrones parecen quedarse. En ese episodio vamos a hablar de cómo la energía, las heridas y el linaje familiar pueden influir en la forma en la que amamos y qué podemos hacer para dejar de repetir historias que no queremos vivir. Nos acompaña Catalina Segura, especialista en registros akáshicos y procesos de sanación energética, para explorar una mirada diferente sobre el origen de nuestros vínculos. Hola Cata, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Quiero que empecemos desde el principio y es porque hay personas que cambian de pareja, pero sienten que repiten el mismo patrón. Yo, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Bueno, esto se refiere no solamente con nuestras relaciones personales, afectivas, sino en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Todos aprendemos cómo vivir, ¿cierto? Cómo sobrevivir, cómo afrontar situaciones, de lo que nos enseñan desde que somos pequeños. Pero se nos olvida una parte muy amplia y es que cuando nosotros llegamos a este mundo, pues no empezamos desde cero, sino que empezamos en la historia de alguien, ¿cierto? Entonces de nuestra mamá, y nuestra mamá empezó desde la De historia atrás. de su mamá y así. Entonces nosotros tenemos un mundo detrás muy grande que muchas veces pues no conocemos completamente, sino hasta cierto punto. Es importante que nosotros podamos conocerlo, pues hasta donde alcancemos a llegar. Y ahí entendemos si estamos o no repitiendo patrones. ¿M? Porque pues hay cosas que se originan allí, pero pues tampoco podemos culpar a nuestros ancestros de todo lo que nosotros vivimos hoy en día, ¿cierto? Hay Claro. cosas que simplemente pues son del día a día, las aprendimos en nuestra niñez, pero hay cosas cuando son patrones, por ejemplo, y sobre todo en las relaciones afectivas, que cambio de pareja, pero me sigo sintiendo sola, me sigo sintiendo abandonada, o soy la salvadora, ¿cierto? La que lo quiere rescatar, Total. o me consigo ese hombre violento, agresivo, indiferente. Esos son patrones. Y entonces ahí es cuando tenemos que mirar hacia atrás. Cata, ¿y cómo puedo empezar a mirar hacia atrás? Bueno, esa pregunta es muy importante y tiene demasiadas respuestas. Yo recomiendo siempre es buscar como tu árbol genealógico, armarlo, hazlo hasta donde tú llegues, sobre todo desde tu linaje femenino, porque es el que te sostiene. No quiere decir pues que tu linaje masculino no importe, no, de hecho es muy importante. Pero cuando hablamos de emociones, de relaciones afectivas, de cómo yo me veo ante el mundo, ese es tu linaje femenino. ¿M? Entonces, ese es el que tú tienes que voltear a mirar, principalmente si tu hueco, si tu vacío está en las relaciones afectivas. Entonces tú haces tu árbol genealógico y empiezas a conocer a las mujeres que estuvieron antes de ti. Tu mamá, entonces, es la más cercana. ¿Cómo fue la relación con tu mamá? ¿Cómo fue la vida de tu mamá? Y sobre todo porque hay muchas cosas que nosotras sabemos, que nos Sí. guardamos en silencio, que no le contamos a nadie, muchos sufrimientos, ¿cierto? O cuando nos sentimos como
que tenemos que resolver todo, pero pues no se lo contamos a nadie. Entonces hay cosas también que no conocemos y que no vamos a conocer. Totalmente. ¿Mm? Entonces es como no forzarlo, pero intentar conocer lo más que puedas de tu linaje femenino. Y a partir de ahí ya tú tienes una base para empezar a sanar desde el punto en el que tú estás parada hacia el frente. Cata, ¿y cómo hacemos cuando no tenemos esa conexión? Por ejemplo, no tengo a mi mamá presente o no, nunca la conocí. ¿Cómo puedo empezar también desde ahí? Exacto. Entonces, cuando nuestro escenario es ese, ¿cierto? Yo no tengo idea ninguna de qué pasó. Arrancamos simplemente del punto siguiente. ¿Cuál es el punto siguiente? Tú vas a llamar a tus ancestros. ¿Mm? Y yo digo algo muy importante y es que tú puedes hacer lo que tú quieras, no sé, el ritual que te dijo todo el mundo y te sigues sintiendo igual. Sí. Y es porque no necesitas hacer demasiadas cosas. De hecho, es muy sencillo. Lo que sí es muy importante y hace el 95% del proceso es la intención que tú le pongas. Entonces, tú vas a llamar a tus ancestros, ¿cierto? En un espacio muy tuyo donde estés, pues, como Segura. sí, sola, en meditación o con música suave, como, pues, donde no haya ningún tipo de interrupción. Y cierras tus ojos. No los conoces a ninguno, pero tú sabes que tú vienes de algún sitio, tú no te hiciste sola. Tú los vas a llamar, los vas a imaginar al frente de ti. Y con el corazón, primero que todo, vas a honrarlos. Porque sanar no significa como los perdono a todos, libérenme, déjenme quieta, ya no quiero. No, es todo lo contrario. De hecho, no hay que perdonar, porque es como si tuvieras que perdonar la vida de los demás. Pues no tienes que perdonar la Totalmente. vida de nadie. Tienes que honrarlos, respetarlos y en gratitud dejarlos ir con sus cosas, con sus vivencias, con sus dolores, con sus experiencias y decir, de aquí en adelante yo rompo ese patrón y arranco mi propia descendencia. Y es ahí donde rompemos patrones. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que empecé a romper ese patrón? Bueno, eso, lo que te digo, no es de un momento nada más, ¿cierto? Tener conciencia de que estás repitiendo algo que ya no quieres vivir más, que te está haciendo daño, que definitivamente hay que romperlo, es el inicio. Pero de ahí en adelante no es que tu vida Ya, cambió y te color sentiste rosa. renovada, no. Entonces, hay una frase para esto muy especial que dice, la conciencia es la que te hace identificar el problema, te empieza el camino, pero la práctica es la que te lo abre. Entonces, claro, yo ya identifiqué que este patrón no me pertenece, no lo aprendí yo, sino que lo traigo conmigo, ¿cierto? Yo aprendí a enfrentar ciertos escenarios, ciertos problemas de esta forma, porque mis ancestros, pues, fue lo que encontraron con sus herramientas en ese momento, pero no es mío, ¿cierto? Cuando yo ya identifico eso y yo voy a un comportamiento, ya es más fácil para mí identificar que me estoy comportando De una manera. como se comportaban mis ancestros y no como yo lo haría. Entonces, a partir de ahí ya es práctica, práctica, práctica. Si llegaste hasta aquí es porque nuestro contenido te ha parecido de valor y eso me encanta un montón. Ahora yo vengo a pedirte tu ayuda. Necesitamos seguir aumentando en suscriptores, así que por favor suscríbete al canal para que te aparezcan todas las notificaciones, compártelo con personas que sientas que le pueden servir y así entre todos seguimos haciendo que Sanar Juntas crezca mucho más. Cata, ¿y cómo es ese cruce de energías? ¿Cierto? Es decir, yo tengo mi linaje, pero yo me encuentro con un otro que también tiene su linaje, ¿cierto? ¿Cómo
no sé, yo quiero dejar de repetir ese patrón, pero me encuentro con alguien, ¿es posible que al yo romper un patrón también se rompa la relación? Es posible, sí, pasa. ¿Por qué? Porque nuestra energía vibra en diferentes frecuencias y esas frecuencias se atraen. Entonces, cuando nosotros cambiamos de persona, por decir así, pero nos seguimos sintiendo igual, es que no es la persona, es la frecuencia que tú estás atrayendo. Entonces, claro, cambia la persona, pero la energía Sí, igual. está vibrando Cambia de igual. nombre. Claro. Entonces, cuando tú elevas tu frecuencia, ¿qué es lo que harías? Uno rompe un patrón y entonces tú vas elevando, elevando, elevando. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque nosotros estamos en este mundo, nuestra alma evoluciona con cada vida que pasamos. La idea es que vayamos evolucionando. Tu alma busca evolucionar. Entonces, ¿qué te está poniendo para que avances? Lo que tienes que aprender. Entonces, una vez tú lo aprendes, te elevas un poquito. Y ya en esa frecuencia empiezas a atraer cosas diferentes de tu misma frecuencia. Y ahí es donde tú ves el cambio. Ahí es cuando ya dices, ok, sí, estoy rompiendo patrones, sí lo estoy logrando. Es la manera de identificarlo. Y tú ahorita mencionabas algo que me parece importante y es el tema del linaje femenino en cuanto a las emociones, cómo me siento, ¿cierto? Pero supongamos que yo quiero romper muchos patrones en mi relación. ¿Cómo influye también mi linaje masculino, sabiendo que me encuentro, en ese caso, en mi caso, con un masculino, como la energía de mi papá también y de mis ancestros masculinos trae su energía aquí? Y muy común, ¿no? Muy común y que también nos digan eso, es que tú estás buscando a tu papá en tu pareja, pero no nos dicen cómo yo detengo ese proceso, ¿cierto? Bueno, la energía masculina es la que se encarga del éxito, cómo tú te enfrentas a este mundo para ir a conseguir lo que es tuyo, ¿cierto? No sé, dinero, negocios, tu profesión, las relaciones laborales. Sí. Esa es tu energía masculina. Y el mundo está muy lleno y se mueve de esa energía, que es lo que nos pide a nosotros todos los días, levantarnos, salir, enfréntate y vuelve a casa, ¿cierto? La energía femenina es un poco más difícil de entender, ¿cierto? Es como esa emocionalidad, como tú haces tus cosas, como ese amor que tú le brindas, como el carisma que tú tienes hacia los demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos, es que yo tengo demasiada energía masculina y entonces ningún hombre está a mi altura, yo quiero es que resuelvan por mí porque yo ya resuelvo sola. Y resulta que no, o sea, todos tenemos energía femenina y energía masculina. Los hombres también necesitan una mujer que los haga sentir necesarios, que los haga sentir amados, abrazados, queridos, ¿cierto? Entonces ellos, pues, ¿cuál es su excusa? Ellos no pueden decir, es que tengo demasiada energía femenina. Pues, no, ¿cierto? Desde el linaje ancestral identificamos que tenemos de pronto lo que decimos nosotras las mujeres, demasiada energía masculina, y es porque tus ancestros, las mujeres que estuvieron antes de ti, tal vez estuvieron abandonadas por ese lado masculino. Y entonces les tocó solitas salir adelante, responder con la casa, con los hijos, con los mucho más antes, en donde pues tú no tenías un solo hijo, sino que eran más, o la familia era muy grande y entonces las mujeres eran las que tenían que resolver. Tú vienes con esa carga desde el vientre de tu mamá, arrastras todo eso, entonces tú aprendiste que tú tienes que resolver todo sola, que no necesitas ayuda, y para ti recibir se va a volver muy complicado, pero para dar eres súper amplia, ¿cierto?
Desde el linaje lo entendemos así. Pero existe otro lado que ya es nuestra vida en esta vida, ¿cierto? Ok. Cuando nacemos. ¿Cómo fue la relación con tu papá, ¿cierto? Y específicamente con tu papá, porque hay mujeres que dicen, bueno, yo pues no tuve papá, él no lo conocí nunca, pero hubo, no sé, una persona que se encargó de ser como mi papá. Entonces era, no sé, Un tío, un tío, abuelo. exacto, mi abuelo, muy común, pero no son tu papá, ellos no tienen ese rol, no están en ese rol, no lo sienten en ese rol. Aún más que Amándote te mucho. amen o lo que Sí. sea, no están parados desde el papá que debió estar para ti. Ahí es en donde tú ya tienes esa necesidad porque hubo un abandono. Así no lo hayas sentido. Es que no tenemos que sufrir, Total. ¿cierto? Pero sí hay un huequito que nunca se llenó. Y esa es la que llamamos la herida de abandono. Se dice pues herida, hay unas que sí la sienten más y hay otras que dicen a mí nunca me importó, yo Sí. nunca lo necesité, pero sí existe Está, ese sí. huequito. Entonces es lo que tú suples con tus parejas. Y ahí está el problema eh, energético, espiritual muy grande, porque tú no estás amando a tu pareja desde tu presente, sino desde tu pasado. Wow. Entonces tú estás llenando un espacio que no lo va a llenar ningún hombre sentimentalmente. Ese no es su rol. Entonces te vas a sentir abandonada, vas a sentir que él no resuelve, vas a sentir que él no está a tu altura, que no te entiende, que no te consiente. Claro, es que tú estás buscando otra persona. ¿Y qué pasa cuando, no sé, hubo un papá que sí estuvo presente física, emocionalmente, pero yo sigo sintiendo ese abandono en mis parejas todo el tiempo? Claro, entonces ahí sí tienes que voltear a mirar tu linaje. ¿Qué pasó? ¿En qué momento se rompió ese hilito en donde te sostienen? Y entonces ahí es cuando tú, si tienes la oportunidad de averiguarlo, estaría súper chévere. Si no, hay que sanar ese linaje. Cuando hablamos, por ejemplo, del linaje masculino y de esos hombres que no sostuvieron a nuestras abuelas y a ellas les tocó solitas y bueno, siempre se empieza por el linaje femenino, porque es como si nosotros nos hiciéramos en una vasijita, ¿cierto? El vientre de nuestra mamá, en una vasijita. Y ahí vas tú absorbiendo todos tus linajes, tu linaje del lado de papá, tu linaje del lado de mamá y todos estos hombres, pero tú estás en una vasijita. Claro. Si esta vasijita tiene grietas, todo lo que entró, pues se sale, ¿cierto? Entonces primero hay que sanar la vasijita, que es el linaje femenino, tu mamá, tus abuelas, todo. Una vez tú hayas sanado ese linaje, ya empiezas a sanar tu linaje masculino, porque ya tienes en dónde sostenerlo y que no se te escape. ¿Hay algún método o alguna herramienta que yo pueda usar para empezar a sanar el linaje femenino, más allá del ritual que nos explicaste? Lo sé, porque puede que tenga acceso a mi mamá, a mi abuela, pero lo que tú decías ahorita, hay mucha información que yo no voy a conocer, sea porque la tienen reservada para sí misma, sea porque incluso no se acuerden, porque el cerebro bloquea muchas cosas. ¿Cómo puedo acceder a ella? Puedes usar varias herramientas, tú puedes asistir a sesiones guiadas con personas que puedan orientarte en ese proceso. No quiere decir que sola no lo puedas hacer, de hecho nosotros solos podemos hacer infinidad de cosas, pero a veces nos consume tanto que no sabemos cómo, ni cómo empezamos, ni cómo me la imagino, ni quién será, ni cómo. Listo. Tú puedes asistir a sesiones, por ejemplo, meditaciones,
y sobre todo en espacios donde vas a estar como muy del contacto con la naturaleza, como con la Sí. tierra, donde te puedas anclar ahí, puedas recibir como toda esta energía, porque al final es eso, al final tú no le estás hablando ya a personas, le estás hablando a esas energías que Claro. ahora habitan y están un poquito dentro de ti. Ujú. Entonces estas sesiones son muy útiles porque van a darte el paso a paso, van a saber tú en qué estás, te guían. Entonces tú no tienes sino que pues dejarte llevar, ¿cierto? Esa es una. Mm, Otra manera es poder conocerte más espiritualmente. Yo esto lo hago a través de los registros Ujú. akáshicos. Es una manera de que tú conozcas quién fuiste y quién eres y quién eras y quién vas a ser, porque es toda la historia de tu alma desde que se creó. Entonces, toda esa información que olvidamos cuando venimos, cuando nacemos, es una forma de recordarlo. Ahí en esos registros está toda la información, es como una biblioteca gigante. Ujú. Esa es otra forma. Pero sobre todo lo que yo te digo, muy importante la intención con la que tú lo hagas, porque puedes asistir, A todas las terapias habidas y por claro, haber, total. y te agendan una y otra, pero ¿cuál es tu intención, Mm. cierto? Entonces, nada más con encender una lucecita, poner tu corazón ahí, con una idea muy clara y tu mente empieza a llamar porque no todo es material. Y cuando nos entramos a ese mundo espiritual y se siente, vas a ver que es algo muy amplio y perceptible Claro. además. Entonces, claro, el cambio empieza a notarse. Cata, y quiero que hablemos de un tema que a mí me parece importante y es cuando heredo lealtades. ¿Cómo se ve eso también en mis relaciones? Va muy de la mano eh, también como con todo lo que arrastramos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las lealtades que yo le tengo Ujú. a mis ancestros? ¿Y cómo lo identificamos además? Por favor. Es cuando yo me siento culpable de poner límites. ¿M? Cuando yo sé que están faltándome, ¿cierto? Cuando yo sé que hay algo que no me gusta, pero me cuesta decirte que no. Me cuesta decirte hasta aquí, por Mm. favor, o sea, ya. O me siento culpable y sobre todo con mi familia. Entonces ahí es donde tenemos familias, mamás, hermanos, papás que te faltan el respeto, ¿cierto? Pero están dentro de tu círculo, son tu familia y entonces a ti te cuesta porque Sí. sientes que si tú les pones un límite les estás faltando completamente, ya no eres de la familia, eres culpable, eres la peor, ¿cierto? Ahí hay una lealtad a tus ancestros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Existe, así como cuando nacemos que nos cortan pues el Sí. cordón umbilical con nuestra mamá, existe el cordón umbilical espiritual, que es en donde se firman todas esas lealtades, ¿cierto? Por decirlo así. Este cordón también hay que cortarlo, entender que no fue un contrato contigo, ¿cierto? Yo honro mi pasado, honro a esas personas, em, porque es lo que yo te digo, fue su manera de salir adelante, ¿cierto? Ellos no tenían más herramientas, Sí. pero no fue contigo. Entonces, tienes que desde, pues, el ombligo también, tú, con tu mano izquierda, lo tapas y separas. Tú sola en tu habitación, con Ujú. la lucecita en meditación, te tapas y separas. ¿M? No me pertenece, no es conmigo, no lo hice, te honro, te respeto, pero no lo quiero. Y empiezas a hacerlo cuantas veces eh, sea necesario para sentir que tú ya eres capaz de con amor poner límites.
en tus relaciones, en tu familia, con tus amigos. Generalmente, cuando permitimos abusos, sobre todo con nuestras parejas sentimentales, o cuando sentimos soledades, o cuando sentimos pues que no estamos apoyadas ni sostenidas, esto se refleja también en amistades, en Sí. familia, ¿cierto? Entonces es muy importante también, no solamente con los hombres que atraigo, sino cuál es mi círculo que me rodea. ¿M? Y a partir de ahí, entonces poder empezar desde cero, desde mi cero, mi linaje, que voy a empezar yo, para obviamente transferiremos cosas, ¿cierto? Pero dejamos de arrastrar lo que venía con nosotros. Antes de continuar, queremos darte las gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, compartir cada episodio y hacer parte de esa comunidad. Tu apoyo es lo que hace posible que Sanar Juntas Podcast siga creciendo y llegando a más personas. Si este episodio te está aportando valor y quieres ayudarnos a seguir creando ese espacio, puedes escanear el código QR que aparece en la pantalla e invitarnos a un café. Cada aporte, sin importar el monto, nos ayuda a continuar con este proyecto y a seguir compartiendo conversaciones que sanan. Gracias por creer en Sanar Juntas Podcast y por caminar ese proceso con nosotros. Ahora continuemos con el episodio. Cata, y ahí hablas de algo que me parece importante y del tema de los abusos, ¿cierto? Los abusos que también se viven dentro de las relaciones. ¿Cómo puede influir esto en mi elección de pareja cuando hacia atrás? O ese tipo de abuso, sea físico, mental, emocional, de cualquier índole. Y sobre todo cuando en nuestro pasado era como tan normal, Normalizado. ¿cierto? Tan normal que se hiciera Sí. y tan normal que las mujeres lo callaran, ¿cierto? Era como el día a día. Esto es muy importante porque ese no solamente es un abuso, ¿cierto? No solamente fue algo que dolió, Sí. sino que fue algo que hizo que estas mujeres tal vez se sintieran opacadas, con miedo, no solamente pues con el dolor físico, sino con el dolor emocional. Entonces, claro, nosotras ahora en nuestro cotidiano buscamos hombres pues que hagan lo mismo, ¿cierto? Y puede ser que ni siquiera sea violencia física, sino formas en donde tú te sientas con miedo, opacada, que no puedes ser, ¿cierto? Esos lugares en donde tienes que aparentar Total. también son producto de estas violencias. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nosotras también primero que identificar que estamos consiguiendo o que estamos buscando, que estamos atrayendo estas energías, primero que todo. Y ya una vez identificado que nosotras estamos atrayendo estas energías, pues tenemos que empezar a salir de ese hueco, ¿cierto? Empezar a ser conscientes hoy de esto y de qué manera puedo yo saltármelo, ¿cierto? Elevar mi nivel. ¿Qué me falta? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué me parece atractivo primero este hombre hasta que llega el momento de la violencia y ya después no me puedo salir? ¿Cierto? ¿Qué también patrón traen estos hombres al principio? Porque al principio, que es el enamoramiento, Total, no se ve. no lo vemos, aún estando presentes, ¿cierto? ¿Cuántas veces nosotros salimos con alguien y nuestras amigas o alguien ajeno te dicen como, oye, Ese hombre no. ojo porque Sí. pues esos comportamientos, ¿cierto? Pero tú no los ves porque tú estás bajo el manto Del enamoramiento. enamoramiento. Ajá. Entonces es también ver eso, qué te gusta, qué te está gustando, qué es lo que te atrae. Si es tuyo, si viene de atrás, si es algo que te faltó en tu niñez, ¿cierto? No sé, nuestra mamá estuvo presente o no, o si estuvo presente, pero efectivamente
ausente, ¿cierto? Si queríamos ser esa niña mimada que nunca fuimos y ahora lo queremos ser. Entonces, son muchos vacíos que tenemos que identificar, hacer conciencia. Mm, y muchas veces, por mi experiencia y por todas estas charlas, pues, que yo he tenido con las personas que se Sí, acercan a mí, mm, mira que va muy de la mano también como con la claro. terapia psicológica, con ese acompañamiento, porque o una de dos, o las personas que van a terapia psicológica no creen en este otro lado, la Sí, espiritualidad y energía, y las personas que ya creen demasiado y no ven otro mundo aparte del de la energía, entonces no van a donde sí, también puedan tener acompañamiento. Y yo digo que estas dos partes se complementan. mucho. O sea, una te sana a ti físicamente, emocionalmente, te hace también ver cosas que tú no ves, que tú no identificas, ¿cierto? Por ejemplo, eso. ¿Qué te pasó a ti cuando eras chiquita? ¿Quién estaba a tu alrededor? ¿Quién te cuidaba? ¿Cierto? Cosas tan elementales que las pasamos por Por alto alto. porque pues para nosotras fue normal, no lo identificamos, ¿cierto? Necesitamos esa otra persona que sea como nuestra vocecita y bueno, devuélvase. ¿Qué le pasó? ¿Con quién? ¿Quién la crió? ¿Cierto? Entonces, esa parte es importante. Sin dejar de lado tu crecimiento espiritual, el cuidado de tu energía, que es absolutamente indispensable, esa higiene energética de la que nos hablan. Mucho. Y acá, y perdóname si me desvío un poquito, Dale, con pero toda me confianza. acuerdo mucho de que hay personas que dicen como no, no, no vayas a fiestas, no Total. te metas en conciertos, no porque ahí absorben tu energía. Y yo digo, bueno, y entonces, No vivas. como que sí, o sea, ¿con qué haces? ¿Te metes en una cajita? No. Entonces, esa tampoco es la solución, ¿sí me entiendes? Hay que tener un equilibrio tanto en tu parte física, emocional, espiritual y energética. Eso todo eres tú. Tú eres todo eso. Y cuando tú comprendes y te comprendes como el todo, empiezas a ver la diferencia. Porque si me concentro solo en un ladito, sano este ladito, pero pues Todo volteo esto atrás está. y atrás, sí, claro, está completamente desordenado, pues no estás haciendo nada y ahí es mm, cuando ves que no funciona, yo para qué hago esto, sigo igual, no me siento bien, claro, pero tienes que entenderte desde tu todo, quién eres tú. Cata, y hay algo que a mí me parece también importante y es cuando yo organizo mi vida con una pareja que es escéptica, que es la persona más escéptica del mundo, como, porque yo creo que uno no puede o uno no debería como meter a nadie por Ujú. obligación, ¿cierto? Pero ¿cómo puedo mediar entre mis creencias, sus creencias y crear nuestras creencias? Bueno, y ya ahí hace parte más como de los diálogos que Mm, debemos tener antes de convivir, ¿cierto? mm, Es como tan sencillo decir de qué lado duermes tú de la mm, cama. ¿M? Y son acuerdos, desde el respeto, desde el amor, te amo tal y como eres y tú me amas tal y como yo soy, ¿cierto? Si hay esa discrepancia, como tú dices, es una relación en donde ya se fueron a vivir ujú, juntos, se entiende que están, o por lo menos en ese inicio, armonizados, total. ¿cierto? Él te conoce a ti y tú lo conoces a él. Y así se aceptaron. Ahora, ¿dónde está el problema? Si en la convivencia, lo que tú dices, él intenta cambiarte, ¿cierto? Jalarte más hacia su lado o tú a él, ¿cierto? Porque pues yo Puede siempre pasar. defiendo ambos lados, son Sí. iguales. Em, y entonces ahí es donde ya yo creo, sí, se tienen que sentar a hablar y decir, bueno, pues ya somos una pareja, ya no soy yo sola, ya no Ujú, eres tú solo, somos
nosotros. Y tampoco vamos a decir somos uno, porque no, No, no son uno, ¿cierto? Entonces, somos nosotros, somos una pareja y cómo queremos construir nuestra relación. ¿En qué la vamos a basar? Los cimientos, ¿cuáles van a ser? ¿Cierto? Incluso más y todavía más, si hay hijos o total. si no hay hijos también, como, bueno, tú y yo tenemos que construir sobre cimientos fuertes, o si no, cualquier piedrita y esa relación se destruyó. Eso es muy importante antes de consolidar como esa unión, y sobre todo porque la convivencia es complicadísimo, así se amen con locura, Totalmente. convivir es complicado. Entonces, antes de consolidar esa unión, es muy importante hablar esas cosas. Así como, no sé, ¿quieres hijos o no? Total, una Así de conversación normal. importante. ¿Cómo puedo empezar? No sé, para las personas, para las mujeres que quieren ser mamá. ¿Qué tan importante es empezar a hacer esto de limpiar mi linaje y de abrir otro camino antes de ser mamá? Súper importante. Y qué bueno que las mujeres, antes de ser mamás, quieran sanar Ujú. su linaje, aun cuando no sientan que es necesario, ¿cierto? Porque a veces decimos como, pues yo no busco parejas destructivas, ni me siento, pues, ¿cierto? Entonces no necesito. No, sí necesitas, porque cualquier cosa que ocurrió en tus Antes. ancestros la tienes tú y puede que en ti pues no se haya desarrollado por alguna razón, tu carácter fue muy fuerte, de niña te criaron súper bien, tuviste mamá, papá, y tu vida fue un caramelito, ¿cierto? Pero tus hijos tal vez no, tú no sabes cómo va a ser ese crecimiento de tus hijos. Em, y sobre todo también en mis consultantes cuando ya llegan con hijos y como que los quieren tener en esa cupulita y yo les digo, es que tus hijos usaron tu medio, ¿cierto? Para Ujú. venir, esa alma tenía que venir y te escogieron porque escogemos nosotros Total. nuestros aprendizajes antes de venir a la tierra. Entonces, esas almas ya tienen su destino, pues, su camino hablado, ¿cierto? No hecho, porque nosotros miramos con nuestra experiencia y pasito a pasito Ujú. cómo lo vamos elaborando, ¿cierto? No es que nuestro destino Ya esté esté escrito pactado. y sea eso y ya no. Pero esa alma sí tiene aprendizajes y sí tiene desafíos y tiene retos. ¿M? Entonces, muy importante sanarte tú, separarte, honrarlos, como yo te digo, respetarlos y desde el amor empezar algo nuevo, porque esos hijos van a jalar Claro. herramientas, ¿m? Las que tú le des y las que ellos traen. Entonces, muy importante, antes, si se puede, sanar o incluso ya con tus hijos, ya sea que estén en formación o ya sean adultos, también sanarte, porque Claro. eso también sigue jalando a sus hijos, tus nietos, ¿cierto? Porque ya estuvieron contigo en el momento en que tú gestaste tu hija, tu Ya hijo. tenía Tú los ojos. tenías tus nietos también, ajá. Entonces tú sanas y de ahí para abajo tu descendencia se limpia. Ujú. Y ahí hablando ya de hijos, también me parece importante traer un tema y es cómo puede afectarme a mí el tema de los abortos que hubo en mi linaje femenino, esos espacios que no se ocuparon. Ujú. Bueno, tiene varias incidencias. Ujú. Se puede reflejar en ti a manera de yo no quiero hijos. eh, yo pues estoy bien así, ¿para qué traigo hijos a sufrir? ¿Cierto? Es una manera de que nosotros carguemos esa información. Ujú. Otra forma es sobreproteger nuestros hijos. Entonces, ok, tuve mi hija, mi hijo,
pero yo no quiero que nada le pase nunca. Entonces yo no lo dejo vivir, yo no lo dejo jugar en la tierra, yo no lo dejo. Entonces es una sobreprotección infinita hacia ese niño y tú simplemente lo haces como en el nombre del amor, ¿cierto? Y dejas de entender la razón principal que hubo. Porque de todas maneras un aborto, así sea propiciado Sí. o por accidente, sigue siendo una manera interruptiva de frenar la vida, ¿cierto? Em, y esa información es dolorosa, Claro. es violenta. Y entonces eso es lo que tú traes y tú lo reflejas con tus hijos. Si tú decías no tener hijos, no es como que si tú sanas tu linaje de repente ya te dieron Ya. ganas. No. Y es una decisión Personal. claro, y como cualquier otra. Es importante sanar para que tú sepas que si hubo o no hubo lo que sea que haya pasado dentro de tus ancestros, abortos, interrupciones, violencias en los embarazos, em, no sea de tu carga emocional, no sea de tu carga física en tu cuerpo como mujer, ¿cierto? De que tienes ese permiso de dar vida, sino que yo sano mi linaje y sin embargo tampoco siento ganas de ser mamá, no quiero ser mamá y está perfecto, desde mi elección. Entonces yo los sano a ustedes, mi elección es no tener hijos. De una forma sana, de una forma tranquila, ¿cierto? Porque a veces pasa que las mujeres, hay algunas que deciden no ser mamás, pero con esa culpa de que es que mi mamá quería nietos, mis hermanos querían sobrinos. Entonces, ¿cuál es tu elección? ¿Desde dónde estás eligiendo? ¿Cierto? ¿Desde la culpa o desde es que no me siento lista, pero entonces ahora tengo que pedirle perdón a todos porque entonces no tengo hijos? No, entonces tú sanas esas cosas, sanas tu linaje, sanas a tu mamá incluso. Y aún si ella no ha fallecido todavía, también tú tienes que separarte de ella, separarte de sus emociones, porque acuérdate, incluso hasta enfermedades, pues así no sean crónicas, depresiones, todo lo que tu mamá sintió mientras estaba en embarazo te lo transmitió, todo completamente. Entonces tú también tienes que sanar emocionalmente tu mamá. Y ese tipo de decisiones que son personales y que se hacen normales, pero a veces se magnifican en las familias, ¿cierto? Porque como así que usted no va a querer tener hijos y entonces el apellido de la familia, ¿cierto? Entonces no, es una decisión sana, una decisión consciente y te separas también, es muy importante, de lo que los demás puedan incidir en ti. Muy importante hacer esas separaciones y es lo que yo te decía, un poco la higiene de tu energía. Y es porque tú no vas a poder separar personas que hablen mal de ti, que, no sé, te falten el respeto, ¿cierto? Siempre van a existir, pero ¿cómo te cuidas tú de eso? Entonces, esa es como la pantallita que primero tenemos que crear. Y tú tomas cualquier tipo de decisión, aparte de ti y de la que sea tu pareja o no tienes pareja, pues nadie más puede entrar ni interrumpir esa pantallita. Entonces es muy importante hacer toda esta limpieza anterior. Antes de, sería lo ideal. Claro. Ajá. Cata, y supongamos, yo vengo de relaciones, de cierto tipo de relaciones, la que sea. También tengo que hacer algo al terminar una relación, es decir, como hago un cierre de una relación anterior para poder dejar eso hasta ahí y que no entre en la siguiente y en la siguiente.
es como el cierre del ciclo. Ujú, Y es porque si tú no terminaste de aprender lo que tenías que aprender, ujú. no se va a cerrar ese ciclo. Con esa persona, con la otra, todavía vas a traer la persona de tu pasado a que conviva con tu persona del presente. Ese recuerdo no se va a ir y es porque faltó darle ese cierre. ¿Cómo le damos esos cierres? Mm, y puede ser aún con la persona, si Ujú. esta persona está disponible, pero si no, ¿cierto? Como Contacto a cero. veces pasa, Sí, sí, siempre lo que yo te digo, traer esa persona a tu mente es muy importante. Porque tú estás, y no es como que la estoy llamando y le estoy quitando la energía en ese momento, no, pero es para darle a tu mente la imagen de mm, alguien, porque tu mente sí tiene que tener la imagen del alguien para reaccionar y claro. para hacer. Nuestro cerebro es muy acomodado, entonces él no entiende si es bueno o es malo para ti, pero es algo que ya conoce. Entonces él no le gusta como cambiar ni aprender cosas nuevas, sino es lo que yo ya conozco, entonces Cómodamente. lo vamos a hacer, ¿cierto? Eso es lo que tú tienes que reprogramar, haciéndole el cierre a esta persona. La traes a tu mente, si quieres escribes. A mí me gusta que escriban todo. Lo que te hizo sentir bien, lo que te hizo sentir mal, lo que hizo que esa relación se acabara. Y escribe, sin importar si lo estás haciendo lindo, si te salió poético, si rima, si un párrafo tiene conexión con el Ujú. siguiente. No, nada, o sea, tú escribes. Cuando te desahogues, coges la hojita, le agradeces a esa persona su tiempo, el tiempo que compartió contigo, las cosas positivas que te dejó y la dejas ir. El papelito lo quemamos y hasta ahí. Tu mente entendió que esa puerta ya se Claro. cerró. Entonces, cuando vuelva a aparecer, ya para ti va a ser como, pues yo ya cerré Ya, esta todo. puerta, ¿qué vienes a hacer? Pero si yo dejo esa puerta abierta, nunca le dejé el cierre a esta persona bien y yo así como, entonces me pongo nerviosa otra vez, me empieza a gustar y entonces otra vez volvemos a repetir el ciclo. Supongamos que listo, yo hice ese cierre, yo ya solté, dejé ir. Si ambos volvemos a vibrar en una energía diferente, puede volver a existir ese cruce, aunque yo haya hecho ese cierre. Y cómo puedo saber que es algo diferente a lo que ya viví. Claro, sí se puede dar. Todavía si la otra persona hizo su proceso Mm, de sanar. Em, y esto depende también mucho de qué pasó, ¿cierto? De qué claro. pasó para que esa relación se terminara. Y sin embargo, sin importar qué tan grave o no fue, Mm, pues todos tenemos ese derecho y esa opción de sanar el espacio en el que yo no me porté bien, el espacio en el que yo sé que no fui una buena persona. No porque no siempre es me hicieron, sino yo qué hice también, desde lo que también yo traigo y yo cargo. Tengo todo un mundo de información detrás de mí y me comporto de acuerdo a eso. Entonces yo también hago daño, yo también tengo la claro. capacidad de incidir de una forma negativa en la otra persona, pero tengo también esa puerta abierta de renacer, ¿m? De volver a ser yo misma, de reconocer que traigo patrones Mm. que quiero romper y es un proceso. Nadie llega completamente sano a la Nunca. vida de nadie. Por más que tú ya hayas hecho tu proceso, por más que tú hayas asistido a 1000 terapias y seas una persona diferente, siempre tienes ese pedacito que tienes que tener muy consciente para no volverlo a repetir. Ujú. Entonces sí, estas dos personas se pueden volver a encontrar, claro, si cada uno ya hizo su proceso de sanación. ¿Cómo se dan cuenta?
desde el minuto cero, Cero. porque ya no se van a encontrar con el conflicto, no se van a encontrar con la violencia, si hubo violencia, no se van a encontrar como con contrariedades, sino desde un punto del diálogo, del te comprendo, me comprendes, ¿cierto? No es que pues tengan que tener las ideas iguales y somos un complemento y el uno para el otro, no, pero sí tienen la capacidad de sentarse, de dialogar, quién eres tú ahora, quién soy yo ahora, qué puedo ofrecerte y qué necesitas tú también. Muy importante conocer qué necesito yo, qué estoy buscando en la otra persona. ¿Mm? Y ahí tocas un tema importante para mí y es eso de la idealización cuando ya he sanado, ¿cierto? Entonces yo ya tengo que ser un zen perfecto, yo no reacciono a nada, porque existe ese tipo y que ahorita también lo decía, de una persona así no va a fiestas, no va a conciertos, como este ego Ujú. también de ese tipo de lado. ¿Cómo podemos también trabajar un poco con eso y entender que nada va a ser perfecto? Digamos que eso no se nos va a ir nunca. Nosotros siempre tenemos la capacidad de imaginarnos la persona que tenemos al frente sin conocerla. Me gustó y entonces en mi cabeza ese hombre es perfecto, todo me hace y no. ¿Qué cambia? Cuando tú haces tu proceso, cuando tú ya tienes un proceso de sanación y un autoconocimiento y un autorreconocimiento, cuando sabes exactamente qué quieres, en qué punto estás de tu vida, ¿cierto? Porque no transitamos siempre como los mismos puntos de vida. Claro. Y nuestras metas cambian y nuestra forma de ver también cambia. Entonces, ¿desde dónde estás parada tú? ¿Mm? ¿Qué hombre es el que quieres para esa etapa de tu vida? Si quieres un hombre que camine contigo de ahí hasta que se mueran los dos, o si simplemente quieres a alguien que te acompañe por Un esa rato. etapa y ya, porque es completamente normal lo que yo también les digo, o sea, eso no es ningún tabú, ¿está cierto? Pero es muy importante que tú sepas que eso es lo que quieres y lo comuniques, para que la otra persona esté en el mismo lugar en el que tú estás y acepte o no. Pero entonces cuando ya tú te conoces, idealizas este hombre y cuando ya lo ves que no se comporta de esa manera, es más fácil para ti reconocerlo y decir, ok, ya, yo estaba montada en En mi una nube. video, no es él, entonces o te dejo ir o te acepto. Es más fácil. Cuando no tenemos un proceso de limpieza, de autoconocimiento, pues esos detallitos se nos pasan. Y no nos damos cuenta sino hasta que ya estamos tocando fondo con esa persona completamente. Y esa es la diferencia. No va a cambiar tu comportamiento. Tu Sí, comportamiento de ser humano va a morir contigo en la totalmente. vida terrenal. Em, pero sí va a cambiar la forma en la que tú identificas y qué tan rápido lo haces. Si ese tema está conectando contigo, no lo dejes solo en escucharlo. Parte de lo que hacemos en Sanar Juntas Podcast es acercarte a profesionales en los que realmente confiamos y nuestra invitada es una de ellas. Si sientes que quieres profundizar en ese proceso, puedes agendar directamente con ella. En la descripción te dejamos un link para que le escribas. Ya viene con un mensaje listo para que sepa que vienes de nuestra comunidad. Además, por llegar desde el podcast tienen un beneficio especial en tu primera consulta. También encontrarás su número directo y puedes acceder a ese beneficio usando el código Sanar Juntas Podcast. A veces escuchar es el inicio, pero tomar acción es lo que realmente transforma. Cata, y ahí mencionas algo y es un hombre que me acompaña en cierta etapa, ¿cierto? Te quiero preguntar a ti cómo podemos también cuidar nuestra energía, sea sexual también, para ese tipo de procesos o de etapas que vamos viviendo. Primero, muy importante,
tener claro qué quieres. Parece súper fácil decirlo, pero en la práctica, y sobre todo cuando tenemos una persona de la que decimos, pues, por una etapa de mi vida y ya, y resulta que nos enamoramos y era el hombre y resulta quedándose para siempre contigo. Entonces, muy importante, sí, conocerte, saber en qué momento estás parada, qué esperas de ti, de tu vida, porque es muy importante conocerse uno personalmente para poder tener otra persona y no volcarle a esa otra persona toda la responsabilidad de tus ausencias, de tus miedos, de tus cosas y decir, es que tengo demasiada energía masculina y no ha llegado el hombre que me devuelva mi energía femenina. Pues no va a llegar, ¿cierto? Eres tú la que tiene que tener Y el equilibrio. ese equilibrio. Tú eres la única responsable. Entonces, cuando tú ya estás en ese punto y conoces de ti lo suficiente como para saber, quiero a alguien que me acompañe, pero no quiero una relación que sea para siempre, y la comunicas y este hombre está de acuerdo, entonces ahí son contratos, pues, que se hacen y que tú estás lista para hacerlo y esa persona también. Lo que pasa es que es muy difícil que la otra persona pues también diga, bueno, listo, vamos Sí, a, ¿cierto? hacerlo así. Aunque existen, pero más difícil. Sin embargo, dentro de tu responsabilidad afectiva, tienes que decirlo. De decir, ¿sabes? O sea, no, quiero a alguien para siempre, pero contigo me siento cómoda. Es tu responsabilidad decirlo. Si esta persona sigue, está súper bien y esta persona ya conoce tú qué quieres y decide estar, ¿cierto? Ahora pasa que tal vez esta persona se encariñó demasiado y ahora te echa la culpa. Mantener esa higiene, tu energía y ese cuidado va hasta el punto de tu ser sincera y honesta con la persona. Lo que la persona en adelante haga, pues ya no va a ser propiamente responsabilidad tuya, porque aceptó, ¿cierto? Entonces ahí ya hay una protección, y que tú seas consciente. La culpa, el miedo y todas estas emociones que vibran por debajo hacen que se rompa esa barrera de protección. Y entonces ya empiezan discusiones, ya empiezas tú a sentirte mal o a aceptar cosas que ya no quieres. Es ahí en donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando vibramos bajito todo pasa, todo. Tenemos un escudo demasiado débil. Entonces, siempre hay que, primero, ser conscientes de que nos conocemos, de que lo dijimos, de que fuimos honestas y hasta ahí está muy bien. De que si pasa algo, no sé, esta otra persona pues no lo supo manejar, se le salió de las manos, ok, otra vez volvemos al diálogo y si ya no se puede, pues hasta aquí quedamos y con amor te vas. Eso es el ideal. Claro, el mundo ideal. Ajá, sí. En el momento en el que te dejas afectar, perdiste. Y no me refiero a afectar a que no tengas empatía con la otra persona, no, sino como a dejar entrar la culpa que nos están lanzando, porque no es simplemente me siento mal porque me involucré de más. Sí. Y entonces me voy con mi tristeza, no, sino tú eres la culpable porque eres así. Lo ilusionaste, Tú hiciste esto. Claro, entonces empiezan al contrario, a volcarnos encima un poco de cosas que no nos pertenecen. Entonces es tener la conciencia, primero, de que yo fui honesta desde el principio. Entonces eso que tú me estás diciendo no es cierto. Y cuando yo le quito el permiso a la otra persona de volcarme sus tristezas encima de mí, me estoy protegiendo energéticamente. Ahora, y tú mencionas algo súper importante y es a partir de la energía sexual.
que hay un mundo de mitos alrededor y que el Mucho. cordón y que son 7 años y en realidad no, pero sí es una conexión demasiado fuerte, ¿cierto? Es un momento en donde ambos están expuestos energéticamente entrelazados. ¿Mm? Entonces, claro, tú te quedas con una parte de él y él se queda con una parte de ti. ¿Qué es lo que tienes que limpiar? Si de pronto no es tu pareja Actual. actual, entonces sí, puedes al otro día limpiarte tú misma con tus manos, tu energía, sacar lo que no te pertenece y decirlo. Muy importante usar nuestra voz, aunque mentalmente podemos lograr muchas cosas. Ujú. Cuando lo decimos en voz alta y nosotras mismas nos escuchamos, hace más eco. Claro. Entonces es como limpio todo lo que no me pertenece, esto no es mío, lo devuelvo. Cata, y tú nos mencionabas ahorita la parte de la energía femenina y la parte de la energía masculina, ¿cierto? ¿Cómo puedo aprender a yo misma balancear mis energías también? Bueno, y eso parte mucho también del conocimiento que tengamos de lo que fuimos desde niñas. ¿En dónde está mi vacío? ¿Y por qué siento que tengo demasiada energía masculina? Porque hasta la mujer más empoderadísima del planeta quiere sentirse mimada, Total. consentida, ¿cierto? Entonces no depende de si tú tienes éxito o no. Entonces no es como que, entonces ya yo no tengo que salir a trabajar ni querer ser pues la más top porque tengo que tener energía femenina. No, tu energía masculina es la que te impulsa Ujú. a ser exitosa, a alcanzar tus metas, a conseguir dinero. Esa es tu energía masculina. Ahora, si es un problema para ti, si tú sientes que es demasiado, porque una cosa es yo ser exitosa y al mismo tiempo la niña mimada de mi esposo, de mi pareja, de mi novio, y otra cosa es ser exitosa y por las noches acostarme vacía, abandonada, llorando y diciéndole al mundo que yo soy la que tiene que resolver, porque si no lo hago yo, ¿quién? Entonces, en ese punto tú no estás siendo exitosa, Ujú. sino es algo como que te toca y al contrario, los demás te perciben como pobrecita, todo lo que le toca sufrir, ¿cierto? Entonces ahí hay una herida, ahí hay un vacío. Si tú sientes que el éxito que tú estás alcanzando, si el éxito en tu trabajo como profesional te hace sentir que no quieres más, hay una herida. Y entonces tú tienes que buscar en dónde está ese huequito para sanarlo. ¿M? Entonces, si está en tu niñez, ok, ¿qué pasó? Si es mi papá, si es mi mamá, si estaban, pero yo me sentía solita. Entonces es taparlo, ¿cierto? Ponerle una curita, valorarlo, sanarlo, ir, sentarte con esa niña de ese momento y decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, lo logramos, fuimos exitosas, pudimos sacar nuestra carrera adelante, vivimos la vida que queremos y tranquila. Y es hacer esas paces con esa niña que fuiste. ¿M? Y no es como se entiende, como que sana a tu niño interior. Pues no es como que tengamos el niño Ay, interior por dentro, no, pero a veces esas emociones afloran en nuestra vida adulta. claro. Entonces no es como que seamos el niño, sino que nos estamos comportando y estamos resolviendo una situación de la manera que aprendimos cuando éramos niños. Entonces sí tenemos que sentarnos al lado y calmar, calma. Si no hubo nada ahí, sí, miramos nuestro linaje. ¿Qué pasó? Cata, ¿y qué puede hacer para ir cerrando una persona en su metro cuadrado?
para comenzar a entender cuáles son sus heridas y cómo poderlas sanar, tanto en pareja como en su vida en general? Primero, entender y darse cuenta de los patrones que se están repitiendo. ¿Mm? A veces dicen como, es que no es fácil. No, pero tú sí sabes cuando hay algo que está mal. ¿Mm? Cuando tú ya has tenido 5 parejas y ninguna se queda. Cuando todas al principio son el furor, pero terminas sintiéndote al final igual, vacía, con abandono, como que te falta. O pasa también que o te sientes muy superior. Entonces, sí, es bueno identificar, ser conscientes, hablarlo. A veces es más difícil como decirle a alguien, estoy metida en esta situación, Sí. ¿cierto? Pero es súper reconfortante poderte liberar. Cuando tú lo hablas, lo haces consciente. ¿M? No se sanó nada, pero lo pusiste sobre la mesa. Y a partir de ahí ya tienes herramientas para empezar a buscar en dónde hubo ese momento de la historia en donde ese hilito se rompió y te lo heredaron. Entonces es entender que no te pertenece primero que todo. Esos patrones que estás viviendo no son tuyos. A alguien más le tocó vivir así y tú simplemente jalaste esa información y te comportas de acuerdo a, ¿m? Pero no es tuyo. Entonces es lo que se conoce como desaprender cosas. Necesitamos despegarnos de eso que nadie nos aprendió y nadie nos contó ni nos enseñó cómo, sino que somos nosotras mismas las que reaccionamos al Total. estímulo, pero no somos. Entonces decirle no, no es mío, no me pertenece, quiero sanar. Y a partir de ahí ya, tú avanzas, buscas cómo sanar, pero el primer paso es identificarlo. Cata, muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, qué gusto esta conversación. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué haces, todo, por favor. Joa, muchas gracias a ti por este espacio tan bonito. Bueno, yo aparezco en Instagram como Catalina Segura Registros Akáshicos. Me pueden buscar ahí, que yo también atiendo presencial y virtual. Entonces, bueno, no, pues muy contenta poder compartir contigo toda esta información que es muy importante, muy valiosa, pero pues de la que hasta el momento pues hasta se está empezando a conocer, a hablar y a sanar mucho. Y a ustedes muchísimas gracias por haber visto ese episodio. Recuerden que nos ayudan mucho compartiendo, comentando y enviándoselo a alguien que sientan que lo necesita. Cuídense un montón.